Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el hermano y pastor Danilo Monterroso. Hoy tengo la dicha, el privilegio de poder estar en el territorio de México, en el estado de Chihuahua. Muchas gracias a mi querido hermano Will, a mi querida hermana Male, que está aquí a mi lado, con mucho cariño, hermana Male, pero nuestra hermana es María Elena Rivera. Ella es miembro de la Iglesia de la Campesina, aquí en Chihuahua. Un saludo muy especial para nuestros hermanos de la Iglesia de la Campesina y de la Iglesia de la UP, también aquí en Chihuahua. Mi hermana María Elena Rivera, estamos acá en su casa, ella nos ha atendido muy bien, muchas gracias, hermana. Y aquí a mi lado izquierdo está nuestra querida hermana y amiga Rosy Hernández de Costa Rica, pues nos hemos encontrado acá. Mis hermanas son pues las que coordinan mucho el programa de altar familiar de la Iglesia de la Tigra en Costa Rica y hoy pues tengo ese privilegio de poder estar aquí con mis queridas hermanas. Mi hermana Male, un saludo para nuestra audiencia a nivel mundial. Sí, hermanos, pues bienvenidos acá a Chihuahua. Mandamos un fuerte saludo y pues imagínense yo cómo estoy de manteles largos, agradecido con el Señor por haber conocido de manera personal a la hermanita Rosy, que era un deseo de mi corazón, y a nuestro querido pastor Danilo. Y bueno, pues saludos a toda la hermandad que está aquí conectados y bueno, todos sean bienvenidos aquí a nuestra casa. Bendiciones. Amén. Mi hermana Rosy, por favor, ¿puedes saludar? Claro que sí. Bueno, el privilegio es de nosotros, querido pastor, compartir con usted Amén. y estar compartiendo aquí juntos esta lección tan bonita que vamos a desarrollar y esperamos que para todos ustedes, hermanos, sea de mucha bendición. Les saludamos en el nombre del Señor con un fuerte abrazo y deseamos que estos momentos que vamos a compartir llenen nuestra vida siempre de fortaleza. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, mi hermana Rosy. Un saludo especial para el pueblo de Dios en Costa Rica, Amén. para tu esposo, mi hermana Rosy, mi hermano Catalín. Dios te bendiga a ti, a Yanis y también a Jonathan y a la Amén. esposa Amén, Joana. Joana, que Dios les bendiga Amén. grandemente. Mi hermana Amale, para usted y para mi hermano Will, que Dios les bendiga grandemente. Para su hija Daniela, para el Gracias. esposo, nuestro hermano Juan Frías, para el pequeño Víctor y para el pequeñito más pequeño, Johan. para Johan, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Quisiera enviar un saludo muy especial a mi hermano Israel. Quiero decirte, mi hermano Israel, estoy orando por ti. Es un joven que vino aquí al seminario que tuvimos la semana pasada aquí en Chihuahua. Quiero decirte que estamos orando por ti. Quiero saludar también a tu querida madre, nuestra hermana Leni, y a su padre, nuestro hermano Jorge. Oramos por ellos para que Dios les bendiga grandemente. Quiero saludar también a mi hermano Freddy y a su esposa, mi hermana Rita. Para Allison y para Isaac, que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Hemos compartido con ustedes, a mis hermanos de Juárez también que estuvieron con nosotros en la cocina. El hermano, se me va el nombre de él, pero los padres del mundo. Que Dios les bendiga grandemente a mis queridos hermanos y todos los que Amén. estuvieron allí en esa actividad especial que teníamos eh, aquí en Chihuahua. También yo quiero en este momento saludar a mis hermanos Zamora, Zamorita, José y Lupita de Torreón, Coahuila. Hablé con ellos y bueno, se pusieron muy contentos cuando hablamos con ellos. Ellos siguen mucho el programa de Instituto Investigativo Ministerial. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la oración en este momento, mi apreciada hermana Rosy. Vamos a orar, por favor, una oración general por todos los enfermos y porque Dios Amén. nos dé su Espíritu Santo en el estudio de esta lección. Amén. Amén. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, bendito Padre. Gracias por este momento que estamos compartiendo, estudiando aquí la lección, Señor, para este próximo sábado, Padre Santo, este sábado de bendición que tendremos cada uno de nosotros, Señor. Suplicamos que tu palabra pueda caer en buena tierra en nuestro corazón y que traiga frutos, frutos de salvación. Suplicamos, Señor,
por los enfermos de tu pueblo. Tú conoces cada necesidad. Hoy los ponemos en tus manos de amor. Pedimos por nuestros hermanos adultos mayores, Señor. Pedimos por tu ministerio. Pedimos por nuestros obreros, pastores, Señor, por todo aquel que dedica su tiempo, Señor, a tu obra. Que tú puedas bendecirle grandemente, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con tu pueblo en este mundo, Señor, y que tú nos puedas cada día, por favor, unir bajo el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Rosy, por la oración. Saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes de Latinoamérica, a todo el pueblo de Dios aquí en la Unión Mexicana. Que Dios les bendiga grandemente. Y a diferentes partes de países de Latinoamérica y otros países en diferentes continentes. Que Dios les bendiga grandemente. Nos siguen también algunos hermanos de habla portuguesa en África. Que Dios les bendiga grandemente a mis hermanos en la Unión Americana, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, hay un sinnúmero de hermanos que nos siguen. Compartan la lección, suscríbanse al canal. Hagamos de la escuela sabática el medio para ganar almas para Cristo. Amén. Y vamos a ver el resultado. Hoy tenemos la lección número 3 para este sábado 19 de julio del 2025. El tiempo pasa rápido. Y recordemos que el título de nuestra lección es Los profetas hablan. Vamos a estudiar la historia del profeta Isaías y la historia del profeta Jeremías, que son considerados profetas mayores, que predicaron el evangelio, predicaron el mensaje. El profeta Isaías predica un mensaje de juicio, pero también un mensaje de salvación. Amén. A tal punto, hermana Male, que ¿qué quiere decir el nombre de Isaías? Sí, pues el nombre de Isaías está muy hermoso. Dice Jehová es salvación. Qué lindo, ¿verdad? Jehová es salvación, porque también el mensaje, hermana Rosy, del profeta Isaías no era un mensaje fácil, No, era un mensaje de juicio. claro. Y tenía que obedecer, tenía que hablar. Vamos a ver la nota. La nota habla acerca de la labor del centinela. Hermana Rosy, ¿cómo tiene que ser el centinela de Dios? Bueno, dice que debe estar preparado porque debe estar, saber en qué momento va a llegar su Señor, ¿verdad? Debe estar preparado para ese momento especial, en qué momento va a llegar su Señor y debe estar preparado. Ese debe ser el centinela y también estar alerta en qué está pasando, qué le advierte que ya viene su Señor o cualquier movimiento que suceda. El centinela está presto a todo lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Quién es un centinela hoy, hermana Mali? Pues somos los miembros de iglesia, Miembros de iglesia, el pueblo de Dios, ministros, los ministros. obreros. ¿En dónde se colocaban los centinelas? ¿Recuerdan ustedes? Se colocaban en la casa, en la sala, en el dormitorio, en un lugar especial. ¿Dónde estaban los centinelas? ¿Recuerdan? Claro. ¿Dónde se colocaban ellos? Se colocaban, dicen, altíos, Estaban en un lugares lugar altos, estratégico. Sí. en un lugar estratégico. Sí. ¿Y qué hacía el centinela? El Vigilaba. centinela vigilaba, veía y escuchaba y sentía. Querido hermano y querida hermana, como centinela del pueblo de Dios, debemos de oír que en las iglesias no vengan doctrinas extrañas. Ujú. Como centinelas debemos de ver que no se cometan injusticias, porque allá apunta el mensaje del profeta Isaías. Es interesante notar que no tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados, debemos de temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Bien. Los centinelas en los muros de Sión están despiertos y los centinelas, hermanas, tenían un instrumento. ¿Será que tenían una flauta chiquita? No. ¿Qué tenían ellos, dice? Una Una trompeta. Una trompeta. La trompeta da un sonido fuerte, es un instrumento de viento que su sonido es acústico. Y cuando el trompetista, lo digo porque yo toco trompeta, tiene que tener buena embocadura. Cuando tiene buena embocadura y usa bien el aire, qué interesante con estos símbolos, porque una cosa es embocadura, tener conocimiento, y otra cosa es el aire, que es un símbolo del Espíritu Santo, que me va a dar el sonido certero a la melodía. Los centinelas en los muros de Sión tenemos trompetas. Y el apóstol Pablo dice que hay que darle un sonido certero a la trompeta. Así es. Plan divino y fracaso humano. Mi hermana Rosy, para finalizar, ¿por qué fue el fracaso humano?
¿Por qué crees tú que fue el fracaso humano? Justamente porque se apartó lo divino, porque se apartó ese plan divino original. Entonces, al apartarse algo divino, ¿qué hay? Fracaso. Fracaso humano. El Lamentablemente, humano puso su confianza En sí mismo. en sí mismo y no la puso en lo divino, en Dios. amén, así es, mis hermanas. Lamentablemente tenemos la historia de Israel. Recordemos nosotros que el profeta Isaías fue contemporáneo con los profetas menores, Oseas y Miqueas. El profeta Isaías tuvo su ministerio en tiempo de los reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ujú. Y ustedes recordarán que hubo un tiempo donde el profeta tuvo que hablar la palabra de Dios, porque el centinela, el profeta, tiene que decir lo que Dios pide, lo que Dios dice, no lo que el rey dice. Nosotros no tenemos reyes en Israel, hermanas. Un pastor no es rey en Israel, un pastor no es dueño de la obra. Un pastor está sujeto a los cambios. Un pastor es llamado por Dios para poder ser centinela en los muros de Sión. Amén. Amén. Eso es muy importante. Vamos al estudio de las lecciones, de la lección. No sé quién de las dos quiere contestar la primera pregunta. Sí, Las tenemos acá. Mi hermana Male. Entonces tenemos la primera pregunta. Dice, reunión de las naciones, dice el primer subtítulo en este plan divino y fracaso humano. ¿Qué visión futura describe Isaías para el monte de la casa de Jehová para un tiempo futuro? Sí, bueno, pues él tiene una visión gloriosa, ¿verdad? Y en esa visión gloriosa vio el futuro. Y bueno, dice que para el monte de la casa de Jehová y donde Dios va a guiar a las naciones. Entonces, ese fue la gran visión que el Señor le dio al profeta. Y aquí dice, en Isaías 2:2, dice que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, pues hay que prepararnos también para ese gran día, porque el Señor va a presentarse y los que estemos preparados y esas naciones que estén preparadas correrán hacia ese día glorioso. Amén. Amén. Qué lindo, hermana. Debemos de entender, queridos hermanos, que las profecías del profeta Isaías se cumplen en la casa de Israel. Y era una advertencia sobre la casa de Israel, sobre el reino del norte que estaba compuesta por las tribus que se dividieron. Recuerden que quedó dividido el pueblo de Israel con los del sur, donde estaba Judá y estaba también Benjamín y parte de la tribu de Leví que servían en el templo y los que quedaron en el norte que era llamada Jerusalén, que en varios momentos la capital era Samaria. Es decir, se dividió el pueblo. Es increíble. Y había rey en Judá y había rey en Israel, porque ellos seguían las costumbres paganas. Pero algo que me llama la atención, mi hermana, es que en medio de la crisis que había en Israel, tanto en Judá, que Judá tenía que ver, no seguir los pasos de Israel, que cada vez más se iban tras la idolatría, tras las costumbres paganas, y era una advertencia clara que el profeta Isaías le daba a Judá en los días de diferentes reyes. Pero a pesar del paganismo, del alejamiento de Dios que existía en ese tiempo, había una visión futura, como ya lo mencionó usted, mi hermana Male, de la restauración de la casa de Jehová. Y en ese tiempo dice la escritura que Dios sería Dios de las naciones. ¿Cuál es el trabajo que debemos de hacer hoy nosotros, hermana Rosy, cuando miremos, cuando veamos a un hermano caído? ¿Hacer leña del hermano caído? No. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar para restaurar. Luchar para restaurarlos. Amén. Debemos de llevar un mensaje de esperanza. Amén. Porque a pesar de que el mensaje de Isaías era un mensaje de juicio, también había un mensaje de salvación. Amén. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Pregunta número 2, hermana Rosy, dice, ¿cómo describe Isaías el juicio de Dios sobre las naciones y su impacto final en el mundo? Hay un paralelismo entre los días de Isaías y luego nos vamos para el tiempo del fin. ¿Cómo fue ese mensaje, hermana Rosy? Bueno, ese mensaje era un mensaje que presentaba un acto de justicia divina. Amén. Un acto de justicia divina, porque Dios iba a traer castigo
al Amén. pecador, al malvado, Amén. pero también Dios habla acerca de la salvación y de la restauración para el mundo que iba a buscarle a Él, ¿verdad? Para todo aquel que crea y venga a Él, ese será salvo. Amén. Pero también esa justicia que parte en el centro, ¿verdad? No hay tres partes, solo hay dos, los malvados y los justos. Amén. Entonces, para unos será castigo Ujú. y muerte eterna, Así es. y para otros restauración, salvación y vida eterna. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La aplicación para el tiempo del fin, porque Isaías es un símbolo de la iglesia que ha sido liberada de la esclavitud del pecado, que se les ha mostrado el camino de la salvación. Hoy nosotros somos un Isaías. Tú eres un Isaías, querido hermano y querida hermana, y somos un Isaías que vamos a dar el mensaje como centinelas a un mundo que perece en tinieblas espirituales y ver la condición que le espera, porque Isaías habla acerca, se perdió la sanidad de la tierra, los mundos se enfermaron, se destruyó el mundo, cayeron los altos pueblos de la tierra, o sea, el mensaje de Isaías va directo, pero en medio de ese mensaje presenta también, como tú lo dijiste, mi hermana Rosy, un juicio divino de parte de Dios, que hará un juicio justo sobre los malvados y sobre aquellos que se arrepintieron y alcanzaron la justicia de Dios. Sí, mi hermana Rosy. Y algo que nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar bien advertidos son los momentos finales que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la obra que nosotros estamos realizando? Falta poco para que se pronuncien estas palabras. Hecho está, hecho está. Cada uno quedó en el lugar que le corresponde. Pero antes de eso, nosotros como iglesia debemos obrar como nunca antes, hermanos. Tenemos que encender cada vez más esta luz del Evangelio para que la oscuridad que empaña en este mundo pueda llegar a esas personas que necesitan esa luz del Evangelio, esa luz de salvación. Sí. Nosotros hoy más que nunca debemos de buscar a esas almas que pueden correr esa suerte de muerte eterna, pero quizá que nosotros podemos llevarle mensaje de salvación, más mensaje de venid, venid y estemos a cuentas, dijo el Señor. Si tus pecados son negros, el Señor te puede perdonar. Ese es el mensaje que nosotros podemos llevar al mundo hoy más que nunca. Hoy más que nunca el pueblo del Señor debe de levantarse con valentía como nunca antes y hablar acerca de esta salvación, de esta restauración y de este plan de salvación divino que el Señor tiene para nosotros. A mí una notita, perdón, pastor, que me impactó, que dice, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre. Nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a aquellos que están sin esperanza, que están en Amén. depresión, que están hambrientos, que no tienen techo, casa, o personas simplemente que piensan que la vida va a seguir siempre Así que y no. que no va a pasar nada. Y pero también depende de nosotros si es que esa alma sea, su suerte sea decidida. Entonces de nosotros cabe esa prudencia y poder rescatar esas almas. Amén. Y por eso termina el texto que dice que las bendiciones deben ser comunicadas a otros y como la buena nueva de la salvación debe ir a nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. A todo mundo. El mensaje tenemos que debe de decir. Qué ir lindo. a todo el Amén. mundo. Debe ser Amén. expansivo el mensaje. Debe de ir con fuerza el mensaje, con poder. Amén. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es, ¿qué dijo él? Poder. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Y vean lo que dice el apóstol. Del judío primeramente y de todos, del gentil, de todos. La salvación es para todos. Pero ¿quién debe de dar ese mensaje? Nosotros somos llamados a dar el mensaje final. Así que estamos viendo cómo los juicios de Dios caen sobre el pueblo de Israel, tanto en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora vemos nosotros las calamidades con los ataques del imperio asirio que venían con furia para poder doblegar el orgullo, porque lamentablemente estas naciones servían como instrumentos de Dios para que el pueblo pudiese pagar, porque ellos buscaron sus propios caminos. Entramos al segundo subtítulo de nuestra lección que dice, Ujú. ¿fracaso de quién? De Judá. De Judá. Vamos a ver
lo que dice el profeta Isaías sobre este fracaso de Judá. Y mi hermana, Male le toca. Sí. Según el profeta Isaías, ¿por qué Dios se apartó de su pueblo, de la casa de Jacob? Hay una lista, hermana, que podemos Así hacer. A es. ver, hágame la lista, mi hermana Sí. Male. ¿Por qué se apartó Dios de Jacob, la casa de Jacob? ¿Por qué? Y aquí quiero detenerme, hermana Male. ¿Será que no repetimos los mismos pecados? Exactamente. ¿Será que Dios no se ha retirado de las familias? Tu familia, tu hogar, como familia, como yo, parte de una familia. ¿Será que no repito estos pecados de Judá? ¿Será que mi hermana Rosy o mi hermana Male no repetimos los pecados de Judá? ¿No repetimos los pecados y los llevamos a las iglesias a las cuales somos miembros? En el ministerio, ¿será que no repetimos los pecados por los cuales Dios se apartó de los líderes, se apartó de las familias, se apartó del templo? A ver, hermana Male, qué interesante. Sí, bueno, pues aquí encontramos 4 puntos. El primero que nada fue por su idolatría. Y hemos visto en lecciones pasadas que como por la idolatría siempre, era donde siempre caían, ¿verdad? Y bueno, y esto pues lo llevaba a las costumbres paganas. También pues consultaron a magos, hechiceros, brujos, a los sabios. Y ahora en día, pues se practica lo mismo, ¿verdad? Queriendo buscar la verdad en otras corrientes, pero no en la palabra de Dios. Y como decía al inicio de la introducción, en la parte final, que debemos de tomar la costumbre de leer la Biblia, así nada más Así por es. encimita, ¿verdad? Y la última es que se unieron con los paganos. Muchas de las veces el pueblo de Dios no nos comportamos como hijos de Dios. Muchas de las veces nos confundimos entre la gente del mundo. ¿Y qué testimonio estamos dando? Que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude para hacer realmente lo que Dios quiere, y Él quiere que seamos obedientes y que también dejemos todo orgullo y toda idolatría. Con nuestro testimonio somos una prédica, Así es. Somos porque carta dice que fe- nosotros también con nuestro testimonio predicamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, como dice usted, para poder dar ese testimonio. Me preocupa cuando escucho a mis hermanas, dice el fracaso de Judá, pero es una historia que estamos viendo de Judá, cómo fue su fracaso en su vida espiritual, en su ministerio, en su tiempo para poder ser el pueblo de Dios y fracasaron. ¿Por qué Dios se apartó de su pueblo? ¿Por qué Dios se apartó del templo? ¿Por qué Dios los dejó? Me preocupa porque esto es historia, pero ahora preocupémonos por nosotros mismos hoy. Habla de la idolatría. Podemos decir, gracias a Dios, mi hermana Rosy, mi hermana Male, no tenemos ídolos. No, Sí. no, nosotros no vamos ahí a postrarnos. Ahí está el ídolo, ahí está la imagen del dios Baal y de todo. Podemos decir eso, pero dice el testimonio que bien podemos hacer un ídolo de las cosas que más amamos. ¿Qué es lo que nos quita el tiempo? El primer lugar de Dios, hermanos queridos. A ver, hermanas, un ídolo moderno, por favor. ¿Cuál sería un ídolo moderno hoy? La tecnología. La tecnología, Así es. otro ídolo moderno, Dentro de lo espiritual, el chisme. el chisme, Ujú. no andarás chismeando. ¿Qué más, mis hermanas? Otra de las cosas yo creo que es el practicar la injusticia. El practicar la injusticia, mi trabajo puede ser un ídolo. Los afanes. Los afanes de la vida, los placeres prohibidos, mi casa, mi carro, lo que tengo puede convertirse en un ídolo. Pero dice el testimonio que bien puedo hacer yo un ídolo de mis ideas y que nadie me haga sacar de ahí o de hacer pasar una verdad o hacer pasar una mentira por verdad se puede convertir en un ídolo. ¡Ay! ¿Cuántos hacemos del vientre, como dice el apóstol? Un ídolo. Exacto. Uy, mis hermanos, así que no estamos lejos de los pecados de Judá, costumbres paganas. Ay, mis hermanos, cómo imitamos la forma de vivir en el mundo. Hay formas correctas de vivir, pero no imitemos las costumbres en la forma de alimentarse del mundo. Cuidado cuando hacemos alianza de trabajo con las personas que no son de la iglesia, hermanos, cuidado. No podemos unirnos en comunión con los incrédulos en trabajos seculares.
cuánta unidad, cuántos consultan, hechiceros, brujos. Pareciera ser que esto no es, pero me da tristeza cuando veo que hay gente aún conociendo la verdad de Dios que prefiere consultar a brujos, espiritistas. Y todo esto trajo la ruina lamentable de Judá, del pueblo de Dios. Mi hermana Male, por favor, la nota la vamos a leer. Es una nota muy pequeña, Sí, pero poderosa, que así es. está en Profetas y Reyes, página 222. Por favor, hermana Male, ¿qué dice? Sí, está muy profunda y dice, si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió, pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. ¿Y cuántas de las veces nosotros nos apartamos y el Señor permite la humillación? Y a veces en vez de nosotros de reconocer y pedirle perdón a Dios, a veces hasta culpamos a Dios de lo que nos pasa, pero a veces el Señor permite cosas precisamente porque nos ama. Pero sí fue muy, muy tremendo, ¿verdad? La humillación que pasaron ellos y pues el Señor lo tuvo que permitir, precisamente porque quebraron su ley. Exacto. Qué tremendo, mis hermanas, de verdad. Me lleno de asombro porque varias veces hemos leído nosotros la historia de Judá y de Israel, su división, la división de los reinos, los que estaban en el norte, los que estaban en el sur, y lamentablemente repetían los pecados, cada vez más se repetían y se repetían. Lamentablemente predicamos con el ejemplo, hermana Rosy. Así es. A veces nos justificamos, ¿no? Pero si el otro lo hace, yo lo hago también. Y no es así, mi hermano. Tú tienes que dar testimonio, mi querido hermano y mi querida hermana, de la verdad que profesas. Bueno, pasamos de lleno a la pregunta 4, mi hermana, el castigo de Judá. Ya vimos por qué Dios se apartó de su pueblo, de la casa de Jacob, pero ahora me menciona de elementos. Oye, mi hermana Rosy, ¿qué elementos específicos de la sociedad y las prácticas religiosas identificó el profeta como razones de los juicios de Dios? ¿Cómo era la religión? ¿Y cuáles eran esos elementos que abundaban en la sociedad de Judá en esa época? Bueno, vemos aquí en el texto que dice que su tierra estaba llena de oro y plata. O sea, la riqueza en primer lugar, ¿verdad? Amén. La abundancia, el deseo de poner su confianza quizá en lo que tenían, en sus posesiones materiales, porque aquí dice que además tenían sus carros, sus caballos, ¿verdad? Muchas posesiones. Pero aparte de esto, también tenían su corazón lleno de corrupción, gobernaban con codicia, siempre el dinero por delante y sin justicia. Se postraban ante ídolos y vemos que esa idolatría no se llevaba solamente, como dice usted, postrarse a adorar, ¿verdad? Arrodillarse delante de un ídolo. No se trataba solamente de eso, sino porque amaban cosas como si fuese un Dios. Ponían esas cosas materiales en primer lugar antes que a Dios. Así es que también esa acumulación de riquezas que tenía, esa riqueza vana que ofrece el mundo y que muchos de nosotros podemos caer en ese peligro. Y ahora el mundo nos ofrece mucho, pastor. ¿Sí? Ahora hay tantas cosas que se nos ofrece que usted va y hay tanta abundancia de todo. Podemos tener nuestra casa llena de cosas porque abundan, porque abundan. Entonces, y muchas veces estamos acumulando cosas vanas y también esos bienes materiales que queremos tener, que queremos poseer, que queremos que quizá alguien sepa que yo tengo el mejor carro, la mejor casa, lo mejor siempre. Que Dios nos ayude para que nosotros no nos llenemos de avaricia y codicia, como estos ejemplos, que eso llena el corazón de corrupción, ¿verdad? Y también dice que la tierra estaba llena de poner la confianza en otras cosas que en Dios, y eso es idolatría. Así es. Cuando ponemos en primer lugar aquellas cosas vanas y materiales antes que a Dios. Y justamente eso era lo que estaba identificando en ese momento a esta sociedad y aún en sus prácticas religiosas. Qué tremendo lo que pasó con Judá. Ahora, hay algo muy interesante, mis queridas hermanas, con relación a este punto que estamos tocando en este momento, con relación a estos elementos que existían en el tiempo de Judá y que el profeta Isaías los vio y los tuvo que anunciar, tuvo que reprender duramente a este pueblo.
pero hay algo que me llama la atención con relación a sus prácticas religiosas, porque practicaban una religión, pero su religión se había acostumbrado tanto a las costumbres paganas, es decir, se mezclaba la Ujú, adoración, porque ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que adoremos a un Dios justo y verdadero, ujú, pero esa mezcla de las costumbres no es que sea pecado que los hermanos tengan sus bienes materiales. El problema es que muchas veces no se le da honra y gloria a Dios. Y Dios había advertido al pueblo de Israel, no te olvides que de Jehová viene el hacer riquezas y él sabe a quién le da. Y Salomón escribiendo, porque Salomón, ¿cuál fue el fracaso de Salomón? ¿Dónde radica el fracaso de Salomón? En estos puntos que estamos viendo. La ujú. acumulación de bienes, se olvidó de Dios y por eso Salomón, cuando escribe allá ¿cómo se llama? En Eclesiastés, no, en Proverbios, creo que si no estoy mal, sí, Proverbios es donde él dice, no me des riquezas para que no me olvide de ti, ni me des pobreza para que no blasfeme en contra de tu nombre. Ujú. Dame lo necesario. Querido hermano y querida hermana, nosotros tenemos que trabajar. Dios bendiga a aquellos hermanos que les ha dado la capacidad de poder tener suficiente dinero para poder suplir sus necesidades básicas, pero ahí no termina todo. Si tienen suficientes recursos, colaboren con el pobre, apoyen al necesitado, colaboren en la proclamación de este mensaje de Dios, Amén. porque el problema es, ¿recuerdan qué le dijo Jesús en aquella parábola a aquel hombre que acumuló y dijo, alma, has acumulado tantos bienes para sí, reposa, come, descansa? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Necio, Necio, esta noche vienen a pedir a tu pedir tu alma alma y todo lo que has acumulado. acumulado, ¿de quién será? Querido hermano y querida hermana, hagamos tesoros en el cielo. Amén. Amén. El tesoro en el cielo es lo que vale más. Amén. Pregunta 5, mi hermana Male. ¿Cómo explicó Isaías que la decadencia y los juicios sobre Jerusalén y Judá eran resultado de las acciones de sus gobernantes? Ay, ahora aparecen los gobernantes. Así es. Qué triste la influencia de un gobernante. ¿A qué conclusión similar se puede llegar acerca de la decadencia moral y social del mundo actual? ¿Qué pasó con los dirigentes de antaño? ¿Y qué pasa con los dirigentes de hogaño de este tiempo, hermana Mali? Sí, bueno, pues vemos que ellos pecaron y rechazaron a Dios. Y bueno, pues recordemos, ¿verdad? Cuando ya termina el rey Salomón y quitan a los sabios, quitan a los de experiencia, a los hombres que tenían pues esa sabiduría, y sin embargo pusieron gente inexperta, gente joven. Aquí hubo ese cambio generacional y fueron personas que se ahogaron en su propio orgullo, y así pues sufría el pueblo, ¿verdad? Y se hicieron sabios en su propia sabiduría, no dependieron del Señor. Y bueno, pues el Señor pues también pues se separó de ellos. Y la Biblia es clara cuando dice se hicieron necios. Aquí podemos ir nosotros a lo que dice Romanos. Cambiaron la gloria de Dios, dice, por imágenes corruptas, por cuadrúpedos, por reptiles, y adoraron, dice, las cosas creadas por Dios. Por el Creador. Por tanto, Dios, dice, los rechazó. Y de acuerdo, dice, a esa confusión de adoración que tenían, dice que su sabio, o sea, su razonamiento se entenebreció a tal punto que la idolatría lleva a cometer actos de inmoralidad, mis queridas hermanas. Ujú. Qué triste hasta dónde llega, porque dice Romanos, cambiaron, dice, el uso natural que va en contra de la naturaleza. Así es. Hombres se encendieron en sus propias pasiones, mujeres también, hermanos. No estamos viviendo nosotros igual en Claro, ese tiempo, eso es lo que porque dice la decimos. última parte, ¿a qué conclusión similar se puede llegar acerca de la cadencia moral y social del mundo actual? ¿Cuántos están desafiando hoy a Dios, mis hermanos? En Estados Unidos muchos desafían a Dios y miramos los juicios de Dios. El que construyó el Titanic desafió a Dios cuando dice, ni Dios puede hundir este barco. ¿Y qué pasó? Se hundió, naufragó en las heladas aguas del Atlántico. Yace una obra que era el orgullo del plan humano, pero fracasó. Ujú. No importa si no tienes mucho, si eres insignificante, pero si tú sigues el plan divino, tú vas a triunfar.
Muchos van a fracasar con muchas habilidades, con mucho conocimiento, con mucho entendimiento, pero cuando Dios está fuera del plan humano, viene el fracaso, mis queridas hermanas. Así es. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Es el fracaso que lamentablemente se acerca. Pregunta número 6, hermana Rosy. El gran día de Dios. Ahora esta pregunta nos lleva al tiempo del fin. ¿Qué mensaje proclamó Isaías acerca del orgullo y la idolatría? ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes confían en ídolos hechos por el hombre, hermana Rosy? Bueno, dice que aquí vemos justamente el fracaso. Aquí es donde vemos que la altivez de los ojos de los hombres no sirvió de nada, donde el orgulloso y el idólatra serán humillados y que también quienes confiaban en ídolos vanos, que pusieron su confianza en cosas materiales, en sus propios credos, van a quedar humillados delante de Dios, porque dice que serán avergonzados y no van a tener quien los defienda ni van a tener ellos mismos defensa ante Dios, no van a poder justificarse, porque lamentablemente para todo el mundo, lamentablemente digo, y la bendición para otros, es que todos tenemos el mismo mensaje de salvación. Amén. Nos llegó a todos, allá el que lo rechazó o el que lo recibió. Por eso dice, no va a haber quien los defienda, ¿no? En ese momento no va a haber un ídolo, ¿verdad? Defendiéndolo a ellos o justificándose por algo, por sus propias palabras, no va a haber justificación. Va a venir ese tiempo donde Dios va a juzgar y estas son las consecuencias para todos aquellos que se apartaron de Dios, que quebrantaron su ley, van a ser avergonzados, van a ser humillados, van a ser juzgados. Y qué triste es escuchar aquella voz que va a decir, apartaos, apartaos al fuego eterno, porque ustedes tuvieron y no quisieron. Pudieron hacerlo, pero no quisieron. Ahora nosotros vemos, ahora dice, escóndete un poquito mientras pasa La la indignación. indignación del Señor. Los que confían en el Señor, todo lo contrario, van a ser restaurados, van a ser puestos en alto en aquel momento. Ahora dice, ahora el que fue humillado por el mundo va a ser como exaltado por Dios. Qué lindo. Que Dios nos ayude para que estemos en esta parte y que veamos estos ejemplos y que nos sirvan este llamado que se hace en el libro de Isaías a la restauración, a la salvación, a levantar voz como trompeta, a poder nosotros venir delante de Dios y poder anunciar al mundo este evangelio eterno de salvación y que nosotros estemos a cuentas con Dios. Amén, hermana Rosy. Un día grande viene, día grande terrible de Jehová. Lo predicó el profeta Isaías. Lo anunciaron los profetas menores. Los profetas nos hablan, pero no solamente los profetas. La naturaleza nos habla hoy en tiempo. Así Estamos es. viviendo una inestabilidad increíble, una inestabilidad social, política, económica, una inestabilidad en el ámbito de la salud, en una terribles acontecimientos. La tierra tiembla, hay destrucciones, hay inundaciones. Todo esto trae una zozobra en la humanidad y no saben hacia dónde nos conducimos. Es el tiempo en que el pueblo de Dios debe de levantar su voz y de presentar los juicios de Dios, mi hermana Rosy. Y qué triste es que nosotros como pueblo nos perdamos entre la multitud, Es, porque me llama la atención la nota de esta pregunta que dice que en los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa en ninguno. O sea, era tan común que ya no causaba sorpresa ver a aquel que estaba ahí con un ídolo. Y nosotros ahora también nos podemos perder dentro del montón. O sea, tenemos que causar una diferencia, tenemos que vernos diferentes, tenemos que ser diferentes, no que nos echen en el montón y ni siquiera nos notemos, ¿verdad? Aquellos 3 jóvenes en Babilonia marcaron una diferencia. Todos se postraron, pero solo 3 quedaron de pie. Y era evidente que ellos estaban de pie. Pero nosotros eso es lo que tenemos que ahora, en este tiempo final, que seamos evidentes, que se sepa ver, pastor, de qué parte estamos, no que nos unamos con el montón, porque dice que las prácticas de aquel pueblo en el anterior habían prevalecido tanto que ya casi no había manera de distinguir el uno del otro. Que Dios nos ayude.
Qué tristeza da ver el estudio de lo que le pasó a Judá, pero ahora viene la pregunta, como tú lo has dicho, mi hermana Rosy, ¿cómo estamos nosotros hoy para este tiempo? Pero siempre hay un remanente fiel, Amén. hermanos. Amén. Siempre Amén. hay un remanente fiel Ujú. dentro del pueblo de Dios que clama y gime por Amén. los pecados ajenos, por las abominaciones que cometemos los pastores, por las abominaciones que se cometen en nuestras iglesias, que se cometen en las familias, que se cometen en el mundo. Puede ser la asociación general, las divisiones, las grandes uniones, las asociaciones pequeñas, las iglesias. Hay siempre un remanente fiel, hermanos. Amén. A veces nos enorgullecemos porque somos ricos, lo sabemos todo, somos pudientes o somos muchos, Ujú. pero en eso no radica Así es. la aprobación del cielo, mi hermana Malen. Sí, si me permite, Sí, pastor, sí. hoy en día, ¿verdad? Muchas de las veces estamos igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, de lo que estamos hablando, que nuestro propio yo, nuestro propio orgullo, no deja que obedecer a Dios, porque a veces, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Cambiamos la alimentación, cambiamos la vestimenta, cambiamos la apariencia física, cambiamos las prácticas, pero a veces nuestro orgullo y nuestra idolatría a esos elementos que habíamos mencionado, queremos persistir, pero sin embargo, el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que bueno, aquellos se perdieron por no arrepentirse, por no obedecer a Dios, y nos estará pasando lo mismo. Ujú. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a quitar esas prácticas y hacer esa diferencia de ser un pueblo diferente. Y bueno, a veces como mujer se llena de orgullo, de vanagloria, o quiere vestirse muy similar a las mujeres del mundo, ¿verdad? En cuanto pues apariencia física, no sé, cabello o tacones, qué sé yo, ¿verdad? Pero que el Señor nos pueda ayudar porque a quitar ese orgullo y Amén. decirle, sí, Señor, o sea, dime en qué estoy mal, porque muchas veces a lo mejor piensan que están bien, porque como dijo, estaban tan acostumbrados a la idolatría, Que ya no lo sentían. ya no lo sentían, pero que el Señor nos pueda ayudar y pedirle, bueno, Señor, dime, Amén. ¿yo qué puedo cambiar? Y el Señor nos responde, que el Señor nos pueda perdonar para poder llegar a ese gran día, ¿verdad? Y poder ser a la vida eterna, ser salvos. Amén. ¿Por qué Dios tuvo mucha tolerancia con este pueblo? Por los fieles que habían en él. Y ahora pasamos al remanente fiel. ¿Dónde estaba ese remanente? ¿Estaba adentro o estaba afuera? ¿Dónde estaba el remanente? Porque aquí quiero mencionar, porque a veces somos criticados fuertemente. De repente el pastor Danilo se equivoca o tiene ideas raras y se va de la iglesia, porque el pastor Danilo se va de la iglesia. Hermanas queridas, ¿la iglesia dejó de ser el pueblo de Dios? No. Hasta que el pecado no se legalice de una manera legal, con delegados unidos a nivel mundial, como lo hicieron las organizaciones pasadas en tiempos antiguos, cuando el pueblo no legalizaba el pecado. Legalizar el pecado, transgredir la ley de Dios, legalizan el pecado y persiguen ¿a quién? A los que defienden la verdad. Tienen que pasar tres cosas. El remanente debe de surgir y ese remanente defiende la verdad. Pero mientras nuestra iglesia a nivel mundial tiene claros los fundamentos eternos y así va a permanecer hasta el tiempo del fin, es el pueblo de Dios. Individualmente me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, mi hermana se equivoca, pero por eso ya dejó de ser la iglesia el pueblo de Dios. No, hermanos, la iglesia tiene que hacer juicio. Si yo como pastor no hago el juicio, yo voy a quedar desaprobado con Dios. Porque de repente no lo saben los demás. Si a mí me toca hacer juicio sobre mi hermana Rosy, si yo no lo hago, yo voy a cargar eso. Porque Dios va a demandar la sangre de mi hermana sobre mí, la sangre de mi hermana Male sobre mí. Entonces, hermanos, tenemos que ver que siempre hay un remanente fiel. Así que el título de la última pregunta de la lección, remanente fiel, hermana, ¿qué mensaje de esperanza aparece en el libro de Isaías acerca del renuevo de Jehová y la restauración de Jerusalén? ¿Qué efecto tuvo este mensaje en el remanente de Israel? Había un remanente en medio de la apostasía global nacional. Hermana Male. Sí, bueno, pues aquí en el texto vemos en Isaías 4:2, dice, en aquel tiempo
el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. Y bueno, pues este renuevo, aquí como dice también en la notita, ¿verdad? Que dice, yo traigo a mi siervo el pimpollo. Y ese renuevo de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Que Él va a traer restauración y gloria. Y en su tiempo del Nuevo Testamento, pues, trajo, ¿verdad? Esa palabra de consuelo, de aliento, de sanidad. Y para nosotros que estamos en los tiempos finales, pues también va a traer esa restauración y gloria, y el remanente hallará esa esperanza. Porque, como ya lo mencionaron, ¿verdad? Muchas veces queremos hablar o el pueblo quiere hablar lo que es la verdad, y hemos sido juzgados, hemos sido señalados, pero cuando tenemos el verdadero amor de Cristo, el Señor nos va a fortalecer, Amén. y que el Señor nos pueda seguir fortaleciendo y pedir esa fortaleza, porque el único que nos va a poder sacar adelante es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros damos oídas a esas voces y que nos hacen sentir mal, o nos hacemos víctimas y así, pues no, y el enemigo va a ganar. Así es que nosotros tenemos que estar en pie firmes, ¿verdad? Y que el Señor nos pueda sacar adelante, y eso pues lo hacemos siempre pues en oración, en predicar a otros, en hacer obra misionera, y pues todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que el Señor nos pueda ayudar a permanecer fieles como ese Amén. pueblo especial, ese remanente. Amén. ¿Cómo se siente uno cuando está solo en un lugar determinado y mira que el mundo va en contra de nosotros? Pero de repente tú miras a alguna persona allá, ay, él no hace lo mismo que todo lo que hace el montón. Vas con esa persona, te sientes a gusto, te sientes tan bien. ¿Cómo se sintieron los fieles en Israel cuando escucharon ese mensaje de salvación, de restauración por parte del profeta Isaías, hablando acerca del renuevo de Jehová, como ya lo dijo mi hermana Male, que es prácticamente una profecía mesiánica, una profecía que apunta a Jesús, que apunta a la restauración? Los israelitas pensaban de que su templo, su pueblo iba a ser restaurado. No, ahora aquí vamos a la parte espiritual, donde Dios quiere restaurar vidas humanas. Dios quiere hacer el centro de tu vida, el centro de tu corazón, un lugar donde Dios quiere morar. Dios quiere colocar su sello en tu frente para que tú seas candidato para el cielo. Amén. Por eso uno de los mensajes finales, y cuando leo yo Isaías, mis hermanos, por ejemplo en Isaías 1:18, la escritura dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué lindo mensaje. Los profetas menores, como de acuerdo al estudio adicional, Oseas y Amós, estaban llegando para denunciar todas estas atrocidades, todos estos desvíos de Judá, pero lamentablemente el pueblo no entendió, pero sí el remanente entendió, y el remanente estaba presto para escuchar el mensaje de esperanza. Amén. También Dios tiene un remanente hoy, y ese Amén. remanente se mantiene firme Amén. al mensaje del Señor. Amén. Últimas palabras, mis hermanas, para nuestros hermanos que hemos finalizado ya el estudio de la lección. Cristo es nuestro redentor, nuestro libertador, Amén. ese renuevo que viene con toda esa fortaleza, esa fuerza para también sostenernos en los momentos más difíciles. No tenemos a alguien que no tenga poder. Sí. Así es que si vemos poder en el mundo por el enemigo y toda la maldad que vive aquí este planeta, pero también tenemos ese libertador, ese redentor, ese Dios que nos dice, usted no está solo, Amén. yo le ayudo. En su momento más difícil, cuando sienta que sus rodillas están débiles, cuando ya no pueda caminar más, yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, no te va a quemar. Cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. Así es que tenemos quien ponga por nosotros, ¿verdad? Ese momento angustioso, quien esté con nosotros más bien y quien nos ayudará siempre. Y aunque seamos poquitos, pastor, no estamos solos. Amén. Dios está con nosotros. Así es que bueno, y que no nos olvidemos nunca de este plan divino para que no fracasemos en nuestra humanidad. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Dios, hermana Amén. Male. Sí, y también es bien hermoso porque, hermano, hermana, visita, tú que nos estás escuchando, estás pasando por una situación difícil, por llanto, por lágrimas, por señalamiento,
cualquier cosa que estés pasando, recuerda que el Señor va a cambiar. Cuando tú confías en el Señor, eres obediente, te acercas a Él de un corazón sincero, le pides perdón, te pones a cuentas con Él, el Señor va a quitar todo eso y va a poner gozo, va a poner paz, esa Amén. paz que sobrepasa todo entendimiento, Amén. esa paz que la gente va a decir, está pasando por tantas situaciones difíciles y a lo mejor nos juzgan. Ay, pues por eso está pasando esto, por eso está pasando lo otro. Pero solamente tú y el Señor son los únicos que saben el por qué estás pasando cuál situación. Pero ten la seguridad que cuando tú te pones de rodillas, le pides perdón al Señor, te pones a cuentas, haces esa reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, todo eso que nos quema por dentro, que es el plan de Satanás, el Señor va a esa agua viva, te da Amén. ese De regreso. renuevo, esa esperanza, Amén. enjuaga esas lágrimas y te da esa alegría y esa paz que en verdad nadie en este mundo te la puede dar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo. Amén. Que Dios pueda bendecir, así como hay un mensaje de juicio por parte del profeta Isaías, también hay un mensaje de esperanza ya. Amén. Repetir, y es muy interesante repetir, ese renuevo. Cristo quiere renovar tu vida, quiere Amén. nacer en tu corazón. Amén. Y cuando Cristo está con nosotros, nosotros tenemos todo. Amén. Así es. Qué triste es tener todo lo material Ujú. y perder la vida eterna. Qué triste. No me importa no tener nada, pero tener a Cristo y que tengamos ganado el cielo. Amén. Qué lindo, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y vamos a finalizar con oración. Hermana Male, por favor, puede dirigirnos en oración. Amén. Vamos a dar con mucha reverencia, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa lección que nos has dado, Señor. Ayúdanos a que la podamos comprender. Abre nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales, Señor, y que podamos nosotros, Señor, poner en práctica lo que tú quieres que hagamos, que tu justicia siempre esté sobre nosotros, pero también, Padre, te pedimos que nos ayudes a dejar toda vanagloria, todo orgullo, Señor, todo aquello, Padre, que a los antepasados, Señor, al pueblo de Israel les apartó de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender esta historia y que no se repita en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos llene de amor los unos por los otros, de sabiduría, Padre, y de poder tender la mano, Señor, al hermano caído, no juzgarlo, Señor, sino al contrario, ayudarle en sus problemas, en sus situaciones, Señor. Y también, Padre, ayúdanos, Señor, que cuando el enemigo de repente viene y nos ataca con esa tristeza, tú ayúdanos, Señor, y yo sé, Señor, que tú vas a enjuagar esas lágrimas, Padre, y que nos vas a dar ese gozo y esa paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayuda a todos mis hermanos, Señor, que estén pasando por alguna situación y aquellas visitas que quieren hacer ese pacto contigo, Señor. Ayúdales, Padre, para que puedan tomar a tiempo esa decisión y que puedan también, Señor, estar en el gozo de la salvación, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, a seguir en este caminar día a día, que es una lucha constante. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Padre, todo lo podemos porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Amén. Todo esto, Señor, te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Queremos agradecer a Dios por ese privilegio que nos ha permitido de poder tener una lección más en el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial, un programa que sale en todas las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Dios les bendiga grandemente a mis hermanas que estuvieron conmigo hoy presencialmente y también al departamento de multimedia de nuestra asociación general. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Y si Dios lo permite y es su voluntad, nos vemos el siguiente sábado. Amén. Que la paz de Dios quede con ustedes. Amén. 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 Amén.